resolverá todas sus dudas, preguntas y comentarios. Tiene toda la palabra, ingeniero. Muchas gracias por la introducción y la bienvenida. Agradezco me confirmen que se me escucha bien y en estos momentos voy a compartir pantalla. Te escucho bien. Perfecto. Bueno, ocultar acá. Ya. Creo ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, es correcto. Listo, no, a todos los que están presentes, al equipo facilitador desde Egresados UNAL, muchísimas gracias por la invitación, por la apertura. Es un primer reto el tema de poder capturar la atención de ustedes en este modelo virtual. Dicen los expertos que nuestra capacidad de captura ya está bajando de 5 minutos a 3. O sea que si en los primeros 3 minutos no logro que ustedes se conecten con el tema, es posible que los pierda. Entonces, ese primer reto lo voy a tener. Esto charla y ojalá pues por la cantidad de invitados pueda tener algún nivel de interacción. Busca a partir de la experiencia y de lo que he vivido, lo que he podido hacer durante ya el ejercicio de la carrera, pero sobre todo de lo que he podido aprender de ese ejercicio, compartir una visión, no sé si distinta, pero sí de pronto un poquito salida de los cánones sobre este tema tan sonado hoy día que es la innovación, y va a estar partida en 3 grandes bloques. Voy a tratar de en cada uno de ellos hacer una pequeña pausa para poder interactuar con ustedes. Es muy posible, y lo advierto de una vez, que yo no tenga una respuesta única a las preguntas que me hagan, pero eso creo que está bien, ¿cierto? Porque en este tema creo que no hay respuestas absolutas. Como dice el profe Horacio, no hay, digamos, verdades absolutas, sino certezas temporales, y con este tema de la innovación sí que es cierto. Entonces, bueno, arranquemos. Antes de eso, hago un pequeño aviso de seguridad. Eh, lo aquí mencionado no va a representar en ningún caso las opiniones de las instituciones de las cuales hago parte, la empresa, las universidades donde he dictado clase, la misma Universidad Nacional de la cual soy orgullosamente egresado. Es una construcción muy, pero muy personal. Las historias exhibidas se basan en los hechos reales. Los nombres de los partícipes fueron modificados para proteger su buen nombre. Eh, Esta presentación puede contener mensajes que resulten algo incómodos para algunas personas, y sobre todo quiero que presten y tengan mucho cuidado con y es que si le prestan atento interés a esta presentación, ella puede generar efectos secundarios como algunas dudas razonables, autocríticas y de alguna manera retar a los preceptos que hemos construido. La titulamos Innovación es verbo y sustantivo, emulando el juego de palabras de nuestro conocido poeta guatemalteco, y se la escuché a un gran amigo, que es pues, un referente en estos temas de innovación, y me quedó sonando y ya les voy a contar durante la presentación porque se plantea que innovación es verbo y sustantivo. Pero adicionalmente en la presentación del día de hoy quiero poner mi granito de arena, y es que innovación es verbo, sustantivo y adicionalmente otro punto. Entonces, de ahí viene el título. Espero, nuevamente tengo el reto de conectarlos y espero que así sea. ¿Qué estábamos esperando de esta charla? O personalmente, ¿yo qué espero? Miren, me encanta esta regla del 70-20-10, porque resume muchos elementos de nuestra vida cotidiana, y espero que
mínimamente el 70% de las cosas que yo voy a exponer y a contar acá les haga sentido porque sea algo común y familiar para ustedes. Quiero que a partir de nuestra realidad ustedes puedan entender el mensaje que yo les quiero transmitir. Con eso, que aunque sea en el 20% de los que estén aquí, se genere cierta tensión, cierta incomodidad, que lo que aquí yo les vaya a presentar generen ustedes esa tensión, ¿cierto? Porque sin tensión, pues no hay acción. Y eso es con lo que quedaré tranquilo. Si el 10% de los que estamos aquí nos llevamos un mensajito profundo que nos invite a la acción. Pero eso es lo que espero yo. Yo quiero que desde aquí ustedes se hagan esa pregunta, ¿qué esperan? Y ojalá al final podamos conversar un poquito de hasta qué punto fue satisfecha esa expectativa. Estamos hablando de innovación y la primera pregunta que nos quisiéramos hacer es, bueno, ¿y por qué hablar de innovación, cierto? O sea, sí es una palabra y como decía de pronto la invitación, ya se vuelve una frase de cajón, una frase cliché en las organizaciones, entiendas en organizaciones de todo tipo, de eso vamos a hablar un poquito en un rato, pero entendamos organización desde la mínima unidad organizacional de nuestra sociedad hasta el mundo entero, ¿cierto? Y se habla mucho de innovación, pero ¿por qué hablar de innovación? Y me voy a apalancar en esta frase de Mario Benedetti que nos recuerda que cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Y es lo que nos pasa en la vida cotidiana, no solo en los temas laborales, sino personales. Y es que para los que sean ingenieros y estén presentes y se acuerden por allá de las leyes de Newton, hay una ley de Newton que de pronto nos la presentaron o nos la vendieron de pronto un poquito sesgada. Y es que nos decían que todo cuerpo tiende a permanecer en reposo, salvo que llegue una fuerza sobre él que, digamos, cambie esa posición. Pero cuando uno mira la ley de la manera más suprema posible, nos dice que todo cuerpo tiende a mantener el estado inicial y eso puede ser reposo o movimiento. Y lo paradójico es que lo más común es que estemos moviéndonos, que estemos en cambio. Aunque no nos guste, porque el ser humano de entrada rechaza el cambio, lo más probable y común es que estemos en movimientos y cambios. Entonces, la innovación es ese elemento que me va a permitir precisamente no solamente salir de un status quo, vender más, eh, ser más sobresaliente, sino es una herramienta mínima de supervivencia. Y esto viene desde millones de años atrás hasta lo último. Posiblemente hoy día se hable más de innovación como término acuñado. Ya vamos a hablar un poquito de la historia de esa palabra, pero lo que quiero decir aquí es porque es un tema que nos debe hacer sentido y es porque cada vez que nos demos cuenta o creamos estar en una zona estable en cualquier ámbito de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que cambia el entorno. Lo llaman entornos VUCA, los llaman entornos BANI, le cambian el nombre, pero en el fondo nos está diciendo que cada vez los entornos son más cambiantes y que cada vez necesitamos reinventarnos para poder enfrentar eso. Entonces, digamos que la innovación es esa herramienta y esa capacidad que hasta ahora solo se ha identificado en los seres humanos, que nos van a permitir enfrentar eso. Entonces, digamos que más fácil sería, ¿por qué no hablar de innovación? Cuando realmente es un elemento que nos acompaña como sociedad. Entonces, una pregunta que es válida plantear es, bueno, entonces, ¿qué es innovación? ¿Cierto? Hay definiciones precisamente con la que vamos a arrancar y con lo que yo quiero capturarlos es con un concepto de que innovación es verbo y sustantivo, pero de los más puristas nos podemos ir al manual de Oslo, que es con el que miden la innovación en general a nivel mundial,
y que nos dice que innovación sí, innovación es un producto o proceso o ambos mejorado, que tiene cambios significativos, ¿cierto? Que difiere significativamente de lo que ya estaba y que yo soy capaz de ponerlo a disposición de un público o de unos potenciales usuarios. A mí personalmente esa definición no me gusta mucho, porque hay un pedacito que le falta en mi concepto y es de lo que vamos a hablar, eh, pero es una definición. Por allá hay otra de la norma ISO 56000, que es la norma estándar para la gestión de la innovación en organizaciones y que dice que es novedad con valor o es, digamos, cambio con valor. Entonces ahí aparece una palabrita interesante que es valor, y que de pronto sí conecta un poquito más con lo que me puedo imaginar yo. Pero para construir esa definición de innovación, lo que quisiera inicialmente es, venga, mejor, ¿qué no es innovación? Muchas veces para llegar a un concepto nos puede llegar o nos puede ser más fácil llegar por la negación, ¿cierto? ¿Qué no es? Y con eso de pronto construir una mejor definición. Eh, con eso arranco con esta parte que es el tema del sustantivo, ¿cierto? Innovación es sustantivo por lo siguiente. Hoy día estamos acostumbrados a ver que, eh, miren, he innovado porque les estoy ofreciendo una taza con la oreja al otro lado. Y aunque pueda parecer algo jocoso, lo que sí se puede ver en muchos escenarios es que se habla de innovación como un tema de cambio, creatividad, novedad, de alguna manera también de emprendimiento. Bueno, se asimila a muchos elementos, pero lo que nos damos cuenta es que al final es más de lo mismo. Váyanse a una feria un fin de semana, a una feria de emprendimientos, de temas locales, y van a ver que con ciertas diferencias van a encontrar más de lo mismo. Y la innovación no es eso, ¿cierto? La innovación tiene que conectar con un valor agregado, ¿cierto? Y ahí es donde el sustantivo, el qué, aparece, ¿cierto? ¿Qué es ese valor? ¿Qué es ese valor diferencial? Ahí es donde aparece la parte diferencial, porque si no se puede confundir con mejora incremental, pero es importante que en la innovación haya un qué y un para qué, ¿cierto? Ahí es donde aparece un poquito el tema del sustantivo. Pero digamos que lo hemos logrado, ¿cierto? Digamos que hemos tenido claro el para qué, ¿cierto? Eh, Tomo el ejemplo ahora de Leonardo da Vinci, yo creo que para nadie es un secreto las grandes capacidades que, que tuvo Leonardo da Vinci de ingeniero, pintor, arquitecto, artista, en fin, muchas capacidades, pero también hemos escuchado de muchos inventos de él que no llegaron necesariamente a una materialización, ¿cierto? Entonces, digamos que podemos tener el para qué o el qué muy claro, pero posiblemente no el cómo, ¿cierto? ¿Cómo llevar eso a la materialización? Algunos podrán decir que el caso de Leonardo fue, digamos, otro tema por el contexto. La innovación también es cultural o sociocultural, es decir, que se necesita un ambiente propicio, pero en muchas también razones es, no sé cómo materializar o no tengo el cómo llevar eso a cabo. E innovación sin acción, pues tampoco es. Por eso también es verbo, ¿cierto? La innovación también es hacer. Yo puedo tener muy claro el qué o el para qué, yo puedo tener muy claro que quiero acabar con el hambre en el mundo, que quiero acabar la guerra, que quiero encontrar la cura para los cánceres, pero necesito también el cómo, ¿cierto? Y llevarlo a la acción. Entonces, aquí sí quería mencionar que algunas veces llevamos la innovación como esa parte del Herueca y de la pensar fuera de la caja y todo, pero tenemos que recordar que la creatividad no es espontánea ni momentánea.
Es normalmente una comprensión diferencial, pero que se nutre a través del trabajo arduo y extenso. Entonces, algunas veces castigamos un poco los conocimientos previos, los saberes, porque nos imaginamos que la creatividad solo es romper paradigmas y ya, y desconocemos la importancia de tener unas bases sólidas para saber cómo llevarlo a cabo. Entonces, es un sano balance. Entonces, hablábamos del sustantivo, el valor, hablábamos del verbo, el cómo, y aquí quiero agregar la última parte que conecta con esta visión sistémica de la innovación que quiero compartir con ustedes, y es que decía un profesor de nuestra amada Universidad Nacional, Yu Takeuchi, un profesor de matemáticas, que normalmente un colombiano es más inteligente que un japonés. Para nadie es un secreto los grandes eméritos, genios que tenemos a nivel mundial, de todos los logros que han tenido, porque en general como colombianos somos muy inteligentes y eso no lo vamos a negar. Pero él decía, dos japoneses son más inteligentes que dos colombianos. Y tomo el ejemplo del profesor Takeuchi y tomo el ejemplo de Japón, porque uno de los grandes casos de estudio en temas de innovación internacional o de innovación de naciones es Japón. O sea, imagínense en lo que vivió Japón terminando la Segunda Guerra Mundial, castigado de punta a punta, destruido y moralmente golpeado después de la bomba, que eso estamos hablando de los años 40, 50, y ya para los años 80 fue el que despertó a los occidentales dormidos en temas de desarrollo tecnológico. Y creo que la industria automotriz es un gran ejemplo de ello. Pues los grandes referentes en temas automotrices, ahorita está apareciendo más China, pero en general son japoneses. Y cuando se estudió el modelo de Japón y grandes estudiosos de innovación lo encontraron, es que pudieron trabajar en equipo. Entonces, yo puedo tener claro el verbo, el sustantivo, el para qué o el por qué, puedo saber cómo, pero hay una receta y es como el tercer elemento que quiero poner en esta definición y es también con quién, ¿cierto? Yo no puedo solo. Y este tema de la innovación ahora, más que nunca, congrega a diferentes actores de la sociedad, de los gremios, en general, a más de una persona para hacer una realidad. Con esto, lo que quiero compartir es una visión de la innovación que parte de saber por qué, o sea, entender el valor que quiero agregar, saber cómo, ¿cierto? Verbo y sustantivo, pero el punto adicional es conocer con quién. O sea, no podemos solos. Y cuando vemos los modelos de innovación más exitosos a nivel nacional, internacional, vamos a ver un común denominador que incluso no es, como nos lo quieren vender en algunos casos, recursos, ¿cierto? Entre más y más de haya de inversión, mayores resultados vamos a tener. No quiero decir que no sea así, pero nos hemos olvidado de un elemento que, de nuevo, Japón nos lo recuerda y es saber trabajar en red. Cuando estos tres elementos se conjuran, cuando yo sé o entiendo por qué, sé cómo y conozco con quién, personalmente, para mí, nace la innovación. Les voy a compartir una serie de videos. Les agradezco que cuando comiencen a correr me confirmen si tienen sonido. Sí, se escuchó. Se escuchó, pero bien bajito. Ah, ok, entonces ya voy a probar. Listo, permíteme un momento. A ver. Did you know that in the city of Copenhagen, power plant, hike and climb the tallest climbing wall, all while
converts the city's waste into energy. This is Copenhagen, a project by big architects that has transformed one of the least desirable places in the city, the place your rubbish goes, into somewhere people actually want to live. To achieve this, they designed a man-made 100-meter tall mountain, one of the points of the flat city of Copenhagen, and they turned it into a dynamic community of rooftop activity up in energy. But the great stop. While people are skiing or hiking, the building collects waste from the entire city and burns it, using enough energy to supply about 90,000 households in Copenhagen with both heating and electricity. And see the steam coming out of the chimneys? It's not toxic. It undergoes a cleaning process to ensure it's just water. A water vapor that, cold days, can even become snow for the 450 million. This project showcases how, from a playful and user-centered design perspective, sustainable architecture not only doesn't have to be boring, but it can also become a fundamental part of daily life in society. Traigo esto como ejemplo de lo que para mí puede terminar siendo y visión que quiero compartir con ustedes de lo que realmente es innovación. Miren, y se los digo pues porque llevo 17 años en la industria de servicios públicos. En los últimos 12 he estado vinculado con una prestadora de servicios y he tenido la fortuna de estar de punta a punta en los diferentes negocios. Y el tema de los residuos sólidos es un gran reto a nivel urbano, combinado con los requerimientos energéticos. Entonces, que eso es importante, los que plantearon esto, de hacer un waste to energy, convertir los residuos en energía, utilizando infraestructura urbana y que a su vez fuera un centro social o un hub social que pudiera generar turismo y que digamos, conectar a las personas con un requerimiento. Pues miren, el por qué está clarísimo, dos problemas propios de una ciudad. El cómo, la tecnología estaba, la arquitectura estaba, y el con quién. La ciudad de Copenhague congregó a los actores de las utilities, congregó pues a los diseñadores y digamos, fue el orquestador del proyecto. No lo hubiera podido hacer solo. Entonces, este es como un ejemplo de por qué considero y por qué comparto una visión de que innovar es entender por qué, saber cómo y conocer con quién. Listo. A partir de esa visión de innovación, quiero compartir con ustedes, venga, el tema de innovación, como les decía, científicamente se ha comprobado que esta gran capacidad solo la tenemos los seres humanos, más allá de que haya animales inteligentes y que se puedan titular como creativos. La innovación no es solo creatividad, como lo hemos mencionado. Entonces, digamos, eso está solo en los seres humanos. ¿Qué voy a contarles en este bloque? Como seres humanos, qué tan proclives o qué tan propensos somos o no a la innovación. Resaltando que somos nosotros y resaltando que somos capaces de innovar, para nadie es un secreto, pero qué tan fácil o qué tan difícil es para nosotros como personas innovar. Y aparece que es como este primer elemento que tiene que ver precisamente con los paradigmas que tenemos. Y más para los que somos profesionales, hacemos posgrado y ya nos consideramos expertos en algo, ya muchas cosas nos parecen obvias. Y traigo esta frase de Guillermo de Ockham, donde nos recuerda que no necesariamente lo obvio no tiene que ser probado, sino es lo que no queremos probar. Y eso yo creo que a todos, de nuevo, los que ya llevamos un poco de bagaje en nuestras profesiones, en la vida, sí que es cierto cada vez que vamos ganando edad, y es precisamente eso, o sea, lo difícil no es romper la regla, porque normalmente las reglas son autoimpuestas,
Lo difícil es entender la regla y saber que la tengo, porque son paradigmas y son preceptos autoimpuestos que tenemos en la cabeza y que precisamente no lo vemos como una regla, ¿cierto? Lo vemos como algo natural. Entonces, ¿por qué voy a romper algo natural? Lo difícil es eso, lo difícil es entender la regla, ¿cierto? Lo que no me deja pensar fuera de la caja y romperla es más fácil. Entonces, ese es como el primer reto del ser humano. Eh, un libro, les contaré algunos libros, un libro que ayuda a entender mucho eso es el Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman, que estudia mucho cómo toma el ser humano decisiones y habla de dos, el sistema 1 y el sistema 2. Normalmente somos gobernados por el sistema 1, que es el de las heurísticas, el de la toma de decisiones rápido, y eso al ser humano le conviene, le ha favorecido al nivel histórico, pero también lo arrastra y lo ancla a unos paradigmas y a unos sesgos que hace que, de nuevo, les repito, no es que sea difícil romper las reglas, lo difícil es identificarlas. Nadie le había dicho a las llamas que no se podía mover la cuerda. Eh, Otro elemento que, que, que es el tema de las ideas, ¿cierto? Lluvia de ideas, tenemos que plantear nuevas ideas. Y, ¿Y qué es una buena idea? Realmente es algo que se lleva a la práctica. ¿Qué es una mala idea? No, esa idea no sirve. No. Las ideas son cuestiones de gustos, como dice Paul Arden, pero antes de calificar la idea, pues hay que aplicarla. Siempre una mala idea llevada a la práctica resultará mejor que una buena idea no realizada. También nos preocupamos mucho por el robo de las ideas. Es que esa idea era mía, es que yo lo pensé, pero bueno, ¿por qué no la llevaste a cabo? Entonces, el ser humano tiene muy buenas ideas, seguramente, pero para evaluarlas o no, pues hay que llevarlas a cabo. Y estamos más preocupados por ese complejo de abundancia en tener muchas ideas y no necesariamente es es lo que se necesita. Eh, otro elemento que para el ser humano no facilita mucho es el tema de estar de estar dentro de la razón y dentro de la norma. Eh, de nuevo, como en mi presentación lo mencionaron, soy ingeniero, posiblemente aquí tengamos presentes algunos otros, pues nos encanta la estadística y entender la normalidad y la distribución, pero precisamente los que conocemos la estadística vemos que cuando hablamos de normalidad o de normal, simplemente estamos haciendo un llamado a una condición de grupo, ¿cierto? Con una cercano a una variable de tendencia media, que es el promedio, pero realmente la normalidad no pasa de ser eso. Pero estamos en una sociedad y Alain Deneau, un filósofo franco-canadiense, lo dice que estamos en la sociedad del sándwich mixto. ¿Qué es la sociedad del sándwich mixto? Mire, todos, pues aquí en Colombia no es tanto, pero imaginémonos, pues los que vivimos en Medellín, no soy de Medellín, pero vivo acá hace mucho tiempo, eh, una cena de una arepa con quesito, en Bogotá posiblemente, sí, tal vez un sándwich o un pan con algún otro complemento, como cena, como comida. ¿Suena mal? No. Seguramente al menos una vez en una semana haremos eso de comida,
pero en el fondo no es lo que nos imaginamos o quisiéramos. Por muchas razones no hacemos una cena más completa, pero está bien, ¿cierto? Entonces, lo que Alain Deneau llama como la sociedad del sándwich mixto es que nos estamos conformando con un sándwich para la cena. Y es que, pues, la mayoría de la gente es razonable y por eso las cosas solo le salen razonablemente bien. Ese es el llamado que hace este filósofo y el que yo menciono acá de, pues, si queremos resultados distintivos, si queremos algo, no sé si disruptiva sea la palabra, pero por lo menos un resultado distinto, pues tenemos que salirnos de lo normal. Eso, digamos, no está mal. Nos enseñan desde pequeños, les enseñamos a nuestros hijos, a nuestros colaboradores y en general a todos los que tenemos algún tipo de influencia, hágalo, hágalo esperado, hágalo normal. Pero más adelante esperamos de esas mismas personas, de nuestros hijos, de nuestros colaboradores, de nuestro círculo, un valor agregado. Entonces, venga, los estoy llamando a estar dentro de la norma, pero quiero resultados fuera de la norma. Como un poquito paradójico, ¿cierto? Entonces, pues, como seres humanos nos encanta ser gregarios, nos encanta estar en la norma, nos encanta estar rodeados de, ojalá de muchos, porque eso minimiza algo de lo que vamos a hablar más adelante, que es el error. Pero, pero eso no es compatible con la innovación. Eso no conversa. Eh, Pensé distinto, me salí de la norma. ¿Ahora qué? Digamos que tener un punto de vista o una perspectiva original, pues es novedoso. Reconocer su valor es inteligente, pero tener la valentía de defenderlo ante la opinión pública es realmente lo que me va a hacer diferencial. Y ahí voy a citar un ejemplo de un experimento que se ha hecho desde los años 60. Se le conoce como el experimento de H o el experimento del ascensor, y que aunque parezca gracioso, y ojalá les parezca gracioso porque ese es el objetivo, tiene un mensaje profundo. Espero que les haya hecho remembranza a cualquier situación que han tenido en un ascensor, en donde si uno se sube y saluda, lo más probable es que todos contesten el saludo. Si uno se sube y no saluda, lo más probable es que no nos saluden. Y lo han hecho con todo tipo de ejercicios, toma de decisiones, errores garrafales. Y les puedo decir, pues porque he leído mucho el tema, no terminan de bajar de una tasa del 65%, ese es como el número mágico que hay, mm, la tasa promedio de personas que terminan tomando decisiones o terminan siendo influenciadas por la mayoría, ¿cierto?
Si todos giraron a la derecha, pues yo giro a la derecha sin saber tan siquiera por qué lo hago. Si todos dijeron que 2 más 2 es 8, pues yo voy a decir que es 8, o por lo menos no voy a estar seguro que es 4, porque todos dijeron. Y digo, lo han hecho a todo nivel, escolaridad, raza, locación, geográfica, lo han hecho de punta a punta y casi nunca bajan del 65%. Entonces, como ser humano, nos cuesta bastante estar como en contra, pero no solamente nos cuesta estar en contra, nos cuesta que los demás estén en contra. Y esto en la innovación, pues es natural, miren, si yo no, si mi trabajo es nuevo, ¿cierto? Es algo nuevo, pues no puedo esperar que las personas de una vez lo entiendan, lo acepten. Normalmente no es natural que lo acepten, pero precisamente porque es nuevo. Entonces, digamos que una primera señal de éxito en si estoy haciendo algo diferencial, pues es precisamente el nivel de ataque, ¿cierto? Que voy a recibir. Hay una fábula, una parábola muy bonita, por allá de los años 1700, de una señora llamada Madame de Noyer, de pronto algunos lo han escuchado, y se llama la fábula, o es la fábula de la sopa de piedras. Hay diferentes versiones y cada una puede tener un mensaje distinto. Yo les voy a contar la que me gusta a mí, y es que llegaron un par de soldados a, a un pueblo después de la guerra con mucha hambre y pues como la gente los veía golpeados, sucios, malolientes, pues no les ofrecían nada de comer y ellos solamente tenían una olla. Eh, Al ver eso, los soldados se sientan en la mitad del pueblo, en la plaza, prenden una hoguera, vierten agua en la olla y meten unas piedras y comienzan a cocinar las piedras. La misma gente que los había pues, rechazado se acercaron y les preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y ellos contestaron, ves, estoy haciendo una sopa de piedras. ¿Una sopa de piedras? Sí. Entonces las personas incrédulas, pero venga, eso no es una sopa. No, ¿por qué? Ah, porque mira que no tiene papa. Ah, o sea que para la sopa se necesita papa. Sí, sí, claro. Venga, le muestro. Y les traían papas. Aparecía otro y le decía, no, pero pues una sopa sin algo de aliño, pues no es una sopa. Ay, no, ¿cómo así? Sí, venga, le muestro. Y traían el aliño. Y finalmente lograron construir una sopa para ellos a partir de la crítica. Y con esto lo que les quiero decir, y de pronto tiene hasta una conexión a cuando a uno le tiran piedras, pues precisamente cocínelas y a partir de eso construya. Y con eso les quiero decir, y a mí que me ha tocado presentar proyectos de innovación pues a todo nivel, precisamente de las piedras que le tiran a uno es que se puede llegar a construir. Recuerden, hay que saber con quién. Y ese saber con quién, muchas veces un actor que comienza siendo un opositor o un detractor termina siendo un aliado, pero hay que saber coger las piedras. Entonces, el ser humano, nuevamente, le cuesta que lo critiquen, porque su verdad absoluta le dice que tiene la razón y la verdad revelada, y no necesariamente es así, y aunque así fuese, pues tiene que entender que las demás personas piensan lo mismo en el sentido contrario, como dice la reina, y hay que saber jugar con eso. Les voy a mostrar un video que me parece es la mejor representación de eso, de cuando Jeff Bezos, que todos lo conocemos, el dueño de Amazon, por allá en los años, en 1999, fue al show de Jay Leno, que es de Tonight Show, y pues es como para los norteamericanos, los shows de televisión son icónicos porque todo el mundo les presta atención, y lo que quería Jay Leno precisamente era, de alguna manera, ridiculizar a Jeff Bezos por su manera distinta de pensar, ¿cierto? Porque en su momento Amazon era un negocio en quiebra, pero la empresa valía millones, ¿cierto? Y, y este video siempre lo remembran en el sentido
de la risa y de la burla, pero yo lo que quiero aquí mencionar es cómo él lo manejó. Y pues hoy a 2024 estamos hablando de una organización que vale más de 630.000 millones de dólares. Here's the thing I don't understand. The company is worth billions. Yes. And every time I pick up a paper, each year it loses more money than it lost the year before. The company's never made a profit. That's right. Now, why? How does it? Why? How does that? Why? Seems like a new math, doesn't it? It does. I mean, it's to someone who doesn't know anything about that. It's amazing. You know, we lost 12 billion last year, and we're doing great. There are a whole series of Doonesbury cartoons about this. This is not a new phenomenon. We are a famously unprofitable company, Right. and we are investing in the future. It's not, which isn't unusual. Companies have done this before. What's a little surprising about Amazon.com is the scale which we're doing it. We're doing it in a big way. I see. So you just keep reinvesting. We're reinvesting. Now, No sé, la verdad, si este señor todavía está vivo, pero sería bueno preguntarle qué piensa ahora de lo que él le pudo haber parecido una burla y una audiencia contenta por allá en el 99, y lo que puede llegar a pensar hoy de esa persona que se rió con él sobre una nueva matemática, pero era un nuevo fenómeno, ¿cierto? Amazon cambió y realmente introdujo una innovación pues, de punta a punta. El tema de la edad, ¿cierto? Yo que he podido validar es que desafortunadamente no es que las personas desde cierta edad en adelante puedan o no puedan innovar, ni que los jóvenes sí. Lo que desafortunadamente se relaciona con la edad es la experiencia. Y este señor A.C. Clarke mencionaba, él es uno de los padres de la ciencia ficción, y para él habían como 3 reglas de la disrupción tecnológica. Y una de ellas era, cuando un científico distinguido, pero de edad avanzada, afirma que algo es posible, lo más seguro es que él tenga la razón. Pero cuando afirma que algo es imposible, lo más seguro es que esté equivocado. Y de nuevo, con esto yo no digo que a partir de los 30, 40, no, porque lo he visto en personas de 20 años. Es más esa relación de confianza que genera el conocimiento de lo que sé y de lo que conozco, y la posibilidad de dudar, ¿cierto? Cada vez que ganamos experiencia, vamos castigando ese niño inquieto que hay en nuestro interior, y siempre se ha dicho, no, es que los niños son más creativos que los adultos. No necesariamente, de nuevo, para ser creativo hay que tener bases, y los niños no las van a tener como las tiene un adulto. Lo que sí es cierto es que el niño se deja sorprender, nosotros los adultos no. Eso va desafortunadamente incrementándose con la experiencia, y eso normalmente se relaciona con la edad. De nuevo, no voy a decir que es que a partir de una edad o no, pero sí tiende a empeorar con los años, ¿cierto? Nos volvemos más confiados, nos dejamos sorprender menos, y eso nos limita la posibilidad de plantear nuevas alternativas. Porque la imagen del golfista se ha estudiado que normalmente a los golfistas les va bien por la edad, pero no es por un tema físico, sino que el golfista cree más en el golfista joven cree más en los golpes imposibles, y digamos, el sabio va volviéndose menos incrédulo, y quiere más la certeza. Entonces, se ha estudiado sumamente el tema de los golfistas, y se encuentra que el tema de la juventud no es por algo físico, sino por ese reto con los golpes difíciles. De nuevo, y no quiero sesgarlo a un tema de años, lo que sí es el tema del fenómeno de la confianza y de la experiencia, sí golpea mucho este tema del planteamiento de ideas alternativas. Voy terminando con 2 mensajes para hacer como la primera pausa, y es que también venimos castigados
culturalmente y socioculturalmente, y no representa a ninguna de las instituciones, y las universidades nos han ayudado mucho a esto. Porque por el modelo napoleónico que tenemos de universidad, en donde estamos por escuelas muy verticales, nos hemos encasillado. El que es ingeniero, el que es artista o pintor es pintor, el que es abogado es abogado, porque desde la ilustración pues, nos enseñaron el tema del perfeccionamiento y de la especialización, y la universidad no lo refrenda, y el trabajo sí que es cierto. Pero realmente para innovar, y este es el ciclo de Krebs de la creatividad de Neri Oxman. Ella fue una de las líderes del Media Lab de creatividad del MIT. Lo que plantea la señora Oxman es que la creatividad es un círculo sin fin, ¿cierto? El ciclo de Krebs es un ciclo, me perdonarán los que son químicos o biólogos, pero es realmente un proceso molecular que habla de autocreación de la molécula, ¿cierto? Cómo ella se autogenera. Y Neri Oxman hace un silogismo con la creatividad, y ella dice que es un círculo cerrado en donde participa la ciencia, que es la que convierte información en conocimiento, la ingeniería, que transforma el conocimiento en utilidad, el diseño, que convierte la utilidad en un comportamiento, y el arte, que puede volver ese comportamiento información, y así el ciclo sin fin. Y ella lo muestra, los ejemplos que ella muestra son de arquitectura basada en ciencia natural con ingeniería, es decir, ella plantea obras arquitectónicas, o su baluarte es arquitecta de formación, y planteaba obras arquitectónicas que estudiaban el comportamiento biológico de las arañas, de las telarañas, de la mantis religiosa, o sea, de muchos animales, y lo entendía con ingeniería. Entonces, finalmente mostraba cómo el ciclo de Krebs se materializaba en obras de arquitectura, puentes, edificios. Entonces, digamos que tenemos un castigo sociocultural, especialmente pues los que somos del modelo de universidad napoleónica, donde nos enseñaron que somos verticales. Y lo que menciona Neri Oxman es que hemos pasado de la época de la iluminación y de la ilustración y de por allá del Renacimiento a la era del enredo, ¿cierto? Suena más bonito las dos palabras en inglés, pero lo que quiere demostrar la señora Oxman es cómo, para hablar de creatividad, tenemos que enredar un poco, nos tenemos que enredar un poco más. Desafortunadamente, nuestros modelos mentales, socioculturales, laborales, no propenden por esto, ¿cierto? Hablamos de trabajo multidisciplinario, en fin, pero seguimos viéndonos en verticales, y eso no favorece mucho la creatividad. Por último, y no menos importante, una de las anclas más complejas que puede tener el ser humano en temas de innovación es que normalmente juzgamos cualquier acción por lo malo que pasó, eh, y muy pocas veces por lo bueno que dejó de pasar. Es decir, digamos que hay dos tipos de errores: por omisión o por comisión. Y normalmente, como seres humanos, le ponemos más atención a los errores por comisión, o sea, por hacer. Entonces, cuando estamos en un escenario de incertidumbre, pues lo que por naturaleza hacemos es dejar de hacer, ¿cierto? Omitir. Pero nunca juzgamos ese error, ¿cierto? Nunca nos preocupamos, y tampoco lo hacen nuestros líderes, no lo hicieron nuestros papás, no lo hacen nuestros profesores. O sea, nadie en la cadena se preocupa y nos enseña que por no hacer pudimos haber de pronto hecho más daño. Normalmente nos preocupa el hacer. Entonces, pues la naturaleza del ser humano es: si hay incertidumbre, si no estoy seguro, pues no hago.
Y de nuevo, la innovación es verbo. Entonces, aquí el último mensaje, y ya para motivar ese 10% que quiero que tengamos es que aunque nos cueste, yo soy papá de dos niñas, lo que nos cueste aventar al tema del riesgo y de la incertidumbre, pues pueden en gran parte definir cómo asuman estas personas que están a nuestro cargo la innovación. La incertidumbre puede ser el mayor desafío como el catalizador. ¿Dónde se van a diferenciar las personas, abro comillas, más innovadoras o menos? Posiblemente en capacidades técnicas, hasta genéticas, ecosistémicas, muchas, pero realmente es como esas personas abrazan o no a la incertidumbre. A la incertidumbre no hay que solucionarla. O sea, cuando nos llaman a presentar algo ante los tomadores de decisión, nuestros padres, nuestros profesores, nuestros jefes, y nos piden pues que no haya incertidumbre o tráigame un proceso en donde ya todo esté claro, pues es una escuela que hemos tenido durante milenios, en donde creemos que ya no la sabemos todas y donde no sabemos gestionar la incertidumbre. Pero la gestión de la incertidumbre, aunque tiene una parte matemática, estadística, hasta de gestión de proyectos, tiene una parte también muy psicológica. Y de nosotros y de las personas que nos rodean dependerá la forma en la que yo abrace y reciba la incertidumbre. Si la rechazo y lo que quiero es despejarla, posiblemente seré un muy buen ejecutor de proyectos, ¿cierto? Si la dejo pasar, pues nunca voy a resultar en nada, porque ningún proyecto se me va a materializar. Tiene que haber un sano balance entre como primero la entiendo que no la puedo controlar, pero hago todo lo que esté a mi alcance por gestionarla de manera adecuada. Pero lo primero es entender que siempre estará ahí. Y en innovación sí que es cierto. Con esto resumo este primer tramo de la presentación diciendo, el ser humano no es proclive a la innovación. Creo que el mensaje fue quedando claro mientras hablaba. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque lo hacemos, ¿cierto? O sea, el ser humano innova, los países, las industrias, ¿qué hacer? ¿Cierto? Esa es la duda que nos puede quedar. No tiene una única respuesta. Lo que uno puede pensar es que todo lo que yo les mostré hace un momento, que lo he ratificado con las personas con las que trabajo, a las personas que atiendo, conmigo mismo y estudiando este tema, no hay una única respuesta, pero un primer paso es, pues, todo lo que nos acaba de contar Diego, de qué es lo que no hace al ser humano proclive, cómo lo puedo atender, ¿cierto? Solo mencioné uno, que es el tema de la gestión de la incertidumbre y el riesgo, que se puede volver miedo, y es diferente miedo a riesgo, pero habrá muchas más. Y la invitación y la primera invitación que hago en esta conversación es, a partir de la definición de innovación y a partir de todos estos retos que yo les he traído, que hacen pues, dificultan la innovación, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer conmigo y qué puedo hacer con los que me rodean? Quiero parar ahí un momentico también para respirar y tomar agua, pero también para, en este momento no sé cuántos estemos conectados, eh, escuchar los comentarios, no estoy de acuerdo, Diego, me parece, no me parece, cualquier mensaje antes de continuar con el segundo bloque. Voy a parar de compartir un momento. Ah, dale, alguien iba a mencionar. No, muchas gracias, Diego. Bueno, te iba a decir que por ahora no hay preguntas en el chat, así que Ok, podemos levantar la mano y habilitar el micrófono de los participantes de la llamada. ah, bueno, la paré. Listo. Ahí, Jorge, ah, bueno, creo que Jorge.
hacía una pregunta en el chat. Sí, ahí escribió. Diego, muchas gracias, excelente presentación. ¿Qué bibliografía recomendarías para incentivar la innovación y la creatividad? ¿Qué tips nos podrías dar? Jorge, vale, y gracias por el mensaje, porque miren, este cuento que estoy contando no es mío, simplemente lo organicé y lo cuento como una historia porque la he vivido y la he formulado y la he estructurado en muchas referencias. O sea, este cuento está súper estudiado, simplemente lo presento aquí de manera amena. Muchos, muy interesantes. Una recomendación que yo les haría, y de nuevo hablo yo, algunos podrán o no estar de acuerdo, no comparto mucho la filosofía hipster de la innovación, entiéndase, como hay los dinosaurios, las empresas, es que no hay nada como el emprendimiento, teorías ágiles. Esas son herramientas válidas todas, pero la innovación es mucho más profunda. Entonces digamos, hay vertientes un poquito más estructuradas, un poquito más científicas, muchas desde la psicología, que me gustan y que recomiendo. Porque la otra la vas a encontrar, Jorge, en la charla tipo TED, en el consultor de innovación que va a venderte el modelo, en el emprendedor que cuenta las 3 veces que falló y que está adelante y que anda en Converse y camisa cuadros, que eso ya hasta se vuelve hasta la pinta de los innovadores. Y entiéndanme que esto no es peyorativo, sino que es un modelo que ya conocen, seguramente lo han escuchado, lo han visto videos en Instagram. Esta teoría es un poquito más que más desde el lado humano de qué tan proclives o no. Y con todo eso, Jorge, hay un libro, y se los voy a de una vez a anotar aquí, me gusta mucho para entender la creatividad, y creatividad no es innovación, pero ahí entra el Hono Goldberg, creo que se escribe así. Muy bueno. Ahorita, bueno, en la presentación van viendo algunos referentes. eh, Innovación para cabezas cuadradas, un autor colombiano, eh, muy rico, es un libro suavecito, muy de Guillermo, creo. Bueno, con el nombre lo encuentran. Muy, muy bueno. Muchos artículos, pues, técnicos. Y otro, lo que pasa es que el libro ese sí es más pesadito porque es un libro como entre psicología y economía, que es Pensar rápido y pensar despacio, del premio Nobel de Economía, eh, Daniel Kahneman, murió el año pasado, y sí que le enseña a uno una forma de ver la toma de decisiones del ser humano. Ese sí que te va a ayudar, es largo pues, pero vale la pena, te va a poder ayudar a entender un poquito más eh, cómo realmente el ser humano toma decisiones y realmente la innovación es toma de decisiones. Entonces, eh, muy, muy, muy bueno, muy recomendado. Listo, si no hay más preguntas, comentarios, seguimos. Listo, por acá. Creo que ya deben estar viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve la pantalla. Listo, gracias a Leticia. Bueno, esta segunda parte de la presentación la titulo Innovación Organizacional y quiero hacer también una advertencia. Normalmente pensamos en organizaciones muy desde el ámbito laboral y claro, son una de los elementos, pero si vamos a la palabra y a la raíz de la palabra, estamos hablando de organización y de organismo, ¿cierto? Las organizaciones normalmente están construidas por organismos, o sea, por personas. Entonces, podemos tener organizaciones tan grandes como una sociedad y lo más nuclear de nuestras sociedades
que son las familias. Entonces, quiero que por favor esta parte de la charla se la, se la imaginen de punta a punta, de cabo a rabo, de, de mi casa, de mis papás, de mis hijos, hasta esta ciudad, este país, este planeta. O sea, la organización, somos organismos, estamos de alguna manera biológicamente organizados. O sea, nosotros somos ese primer elemento de organizaciones más grandes que pueden ir de 4 a 8.000 millones. Entonces, vámonos con ese mensaje cuando yo mencione el tema de innovación organizacional. De nuevo, lo que les mencionaba hace un poco de tiempo, o sea, cuando se nos viene a la cabeza la palabra innovación, seguramente se nos relaciona con este tema tecnológico, con la novedad de ahora, con la alta tasa de cambio que tenemos en temas de cambio tecnológico. Pero si vamos al tema de innovación y especialmente a la agregación de valor con el cambio, pues nos tenemos que devolver más de ¿qué? Por allá de los años 1900, 1800, con Joseph Schumpeter, que se le conoce a algunos como el padre de la innovación o del concepto de innovación. ¿Y de dónde nació? De la economía, muchachos. O sea, innovación no es ni tecnología, innovación no es de ese cambio de los dinosaurios, no. Innovación es un concepto esencialmente en sus raíces económico. Porque Schumpeter dijo, venga, está la destrucción creativa. Cuando se va saturando del producto, aparece el emprendedor. Normalmente él lo relacionó con las empresas que invierten capital en una novedad y que rompen el mercado, ¿cierto? Y aparece una nueva serie. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que tenemos que dejar de romantizar un poquito el concepto romántico de la innovación y entender que es un fenómeno socioeconómico que se necesita y que por más que estemos o no estemos de acuerdo, la innovación siempre va a estar a la orden del día. ¿Qué pasa en estos momentos? La estamos viendo un poco más, ¿qué? Recurrente o rápida. Dicen que, digamos, lo que puede haber hecho uno de los mayores cambios en las personas es que para antes de 1700, 1600, en una sola generación, yo podía tener claro todo el conocimiento que se había generado hasta el momento, ¿cierto? Porque pasaron miles y miles de años entre la aparición de las herramientas y del fuego o de las técnicas de construcción, pero a partir digamos, de la Edad Media en adelante, ya habían tantas cosas y si nos comparamos hoy día, pues, seguramente hay muchas más, en donde una sola persona, esa es como la evaluación que hacen, no, ya no es capaz de apropiar todo el conocimiento que en su generación se realice. Y ahora sí que es cierto. Entonces, con eso lo que les quiero decir, el concepto no es que sea nuevo, ni que sea de nuevo el concepto hipster del 3D y todo eso, sino es un concepto fundamentalmente económico, pero que últimamente, y eso también se ha demostrado, pues la tasa de cambio es mucho más vertiginosa. Esa es la diferencia. Algo que seguramente pasa en muchas de las organizaciones, de nuevo, llévenlo a cualquier caso. Aquí lo tenemos en una empresa. Y es que la innovación se ha vuelto un tema de alguien, ¿cierto? La innovación, y eso debe estar retumbando en la tumba del señor Schumpeter, porque él no se imaginó nunca que iban a haber departamentos de innovación, no. Para él, la empresa como un todo debía ser innovadora. Pero ahora, y ahí le contesto a Jorge, Edgar Solano, Edgar Guillermo creo que se llama el señor, tiene un libro y esta frase me encantó. Discúlpeme, afanado colaborador, ¿sabe usted quién está a cargo de generar ideas geniales en esta empresa? Y esta persona sin detenerse le dirá,
eso le toca al de innovación. Y como sociedad no lo piensen solo como empresa, piénsenlo como cultura, como en el hogar. Siempre pensamos o siempre nos hemos imaginado que eso es de alguien más, ¿cierto? Ah, es que buscar nuevas ideas es del Departamento de Innovación. Es que si el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación no pone el capital, no vamos a poder innovar. Es que en la casa siempre hacemos lo mismo porque es lo que le gusta a mi papá. O sea, siempre hay un alguien, siempre hay un chivo expiatorio. Y el concepto fundamental de la innovación es que es una cosa humana. Por tanto, el elemento molecular de la innovación en una organización, pues somos cada uno de nosotros. Ese concepto es clave para lo que viene o lo que les voy a presentar adicionalmente sobre cómo se gestiona o cómo hay que ver la innovación en nuestras organizaciones. Es importante, hablando de organización, de nuevo, la palabra organización viene como de arreglo y también de organismo. ¿Y qué pasa con las organizaciones, esencialmente empresas, que están compuestas por muchas personas, por procesos, bueno, por una serie de elementos? Entonces, cuando yo voy a hablar de organización o de innovación organizacional, pues me tengo que imaginar que esa innovación tiene que encajar en la arquitectura empresarial, ¿cierto? Entonces yo no puedo innovar de manera aislada. Recuerden siempre, o por lo menos en esta presentación, quédense con la definición que les dejo de innovación. Hay que saber con quién, ¿cierto? Y ese con quién dentro de una empresa, ahí sí voy a hablar de empresa, sí que es complicado, porque la forma de trabajar de nosotros, desde los 1600, donde se desarrollaron los ferrocarriles y donde se comenzaron a pensar en estructuras de desglose de trabajo, las famosas CDT y los departamentos y las áreas, es trabajo por silos. Entonces, hay un concepto muy bonito que es el de arquitectura empresarial, que es el que dice que una organización se tiene que ver precisamente como una arquitectura, como un sistema. Y siempre que yo planteo una innovación, me tengo que preguntar cómo esa innovación encaja dentro de la estrategia, el gobierno, la información, los elementos tecnológicos, los procesos, las personas y claramente la cultura, porque es ahí donde se genera o se destruye valor. Si la innovación que yo estoy planteando no se alinea con la cultura empresarial, con la estrategia, con los elementos de información, con la tecnología, pues difícilmente voy a generar valor. Y pues sin valor no hay innovación. Y el reto, o el otro reto, porque algunos autores dicen que es mucho, incluso hay veces que es mucho más fácil trabajar con los de afuera que con los de adentro, pero otro reto es entender que mi organización hace parte de un ecosistema. Entonces yo también tengo que trabajar con otros. Entonces, como pueden ver, a nivel organizacional, hablar de innovación no es sencillo, pero no por los preceptos, paradigmas, reglas, es que somos públicos, es que aquí los dinosaurios no nos dejan innovar, no. Es precisamente porque hay que orquestar y trabajar de manera mancomunada con muchos actores, no solo al interior de la organización, sino también hacia afuera. Adicionalmente, cuando, esto no me está ayudando hoy, adicionalmente cuando pensamos en organizaciones, tenemos que entender cuál es nuestro apetito de riesgo. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando hablamos de innovación, tenemos que entender qué lugar jugamos en la cadena alimenticia de la innovación. ¿Cómo así? Venga, mire, yo creo que en los animalitos, pues, es difícil planteárselo, pero vamos a pensar que hipotéticamente la cebra piensa y dice, ve, yo quisiera dejar de ser la cola o estar en el medio de la cadena alimenticia y qué bueno fuera ser león, que no me comen, ¿cierto? Ya me voy a morir desde viejo. O la llena diciendo que pereza esperar que otros coman, yo quisiera comer de primeras. Pero algo en la cadena biológica pues, definió que el león es el león, la cebra es la cebra y la llena es la llena.
Con la innovación pasa algo parecido. ¿Y qué quiero decir con eso? No, es que me voy al ejemplo de las empresas, nuestra empresa tiene que ser innovadora, en la misión y visión ser la empresa más innovadora. Y la pregunta es sí, o sea, realmente sí. ¿Por qué? Porque no todos somos Apple, no todos somos Amazon, no todos somos Netflix, en donde ese continuo lanzamiento y vanguardia tecnológica en parte, pero mucho de modelos de negocio, es el que me hace diferencial. Desde el rol de empresa de servicios públicos, de nuevo, toda mi vida ha estado relacionado con servicios públicos, bueno, mi vida profesional, pero también toda mi vida social he estado rodeado de servicios públicos, así como ustedes, ¿cierto? Energía eléctrica, agua, saneamiento, residuos sólidos, gas, imagínense en su vida sin los servicios públicos. Ahora imagínense con tomando agua, que ustedes dijeran, ve, esta agua me sabe distinta porque es un agua innovadora. No, a nosotros nos interesa agua con un estándar de calidad, con un precio asequible y pues de manera constante, ¿cierto? Podrían ser tres elementos: calidad, continuidad y asequibilidad. Si lo hice de manera innovadora o lo hago igual que lo hago desde los años 30, para mí como usuario eso es indiferente. Entonces el rol de una empresa de servicios públicos, por poner un ejemplo, pero habrán muchos más, pues no es ser el más innovador de la cadena, ¿cierto? Si otro es más innovador que yo, pues y le genera una ventaja competitiva, pues ya es mi preocupación la ventaja competitiva, no la innovación. Con eso quiero decir que a veces nos preocupamos mucho por eso, por la innovación, y eso me amerita de pronto tomar unos riesgos que no debería tomar, no necesito, y puedo estar despreocupado. Ahora, que todos en algún momento debemos y tenemos que innovar, con eso arranqué la charla, ¿cierto? No les quiero decir que no, pero el apetito de riesgo, el lugar que yo quiero jugar en esa cadena alimenticia, como lo llamo yo, de la innovación, sí me lo define mi sector, eh, mi visión de valor, qué es para mí valor, y a partir de ello definiré mi rol. De nuevo, hay empresas que si no están lanzando un nuevo producto en menos de un año, se las va a comer el mercado. Yo creo que los ejemplos de los celulares son clarísimos, pero hay otros sectores donde la innovación me ayuda a apalancarme para conseguir unos objetivos organizacionales. Pero no es eso lo que persigo, ¿cierto? Persigo sostener a mis clientes, persigo cumplir unos requerimientos técnicos, de calidad, regulatorios. Entonces, es muy importante que en las organizaciones, en la familia, definamos cuál es mi apetito. O sea, quiero ser innovador por no quedarme atrás del vecino, o realmente esa innovación me genera valor. Son preguntas que me tengo que hacer como sociedad, como empresa y como familia. Cito mucho frases y todo porque de nuevo, esta historia no es mía, simplemente yo la quise presentar. Robert Solow es otro referente en temas de innovación, y lo que decía Robert Solow en el año 87. Hola. Diego, perdóname, estamos viendo la presentación, pero no sé si de pronto estás hablando de otro slide. Estamos viendo ¿Dónde eh, están? la aplicación de PowerPoint. Uy, uy, uy. ¿Y desde qué momento? Oh, Dios. Ahí que están viendo. Oh, qué pena. Estamos viendo innovación organizacional, cuál es el apetito de riesgo. Eso, sí, 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 ahí voy. Esa la estaban viendo hace un momento. No, pero por eso me di Ah, cuenta que bueno. estabas hablando de otro. Bueno, ahí les conté la Se ve, historia. pero chiquito. Entonces, espérame, yo hago aquí un cambio. A ver, porque. Mala cosa, pero bueno. Voy a hacer otro. A ver si con esto. Ahí están viendo PowerPoint.
Sí, señor. Ahora sí lo vemos Ok. en pantalla grande. Y están viendo un computador. Sí, ahora sí. Listo, muchas gracias. Les mencionaba, discúlpenme con la otra lámina. eh, Aquí les muestro la lámina que les quería comentar. eh, y lo que les decía de Robert Solow es que por allá en los años 87, cuando, cuando se planteó eh, el boom de la computación, Robert Solow hacía un llamado y se le conoce como el teorema o la paradoja de Solow, y era un llamado de urgencia hacia hacia la sociedad. Y él decía, puedo ver la era del ordenador o la era de la computación en todos lados, menos en las estadísticas de productividad. O sea, para el año 87 ya se estaba viendo como ese boom de las computadoras, todos querían tener una computadora en sus oficinas, pero no se estaba viendo el impacto que eso podía llegar a tener. Creo que ahora nadie niega que la productividad sería muy distinta si hoy día no tuviéramos lo que tenemos, incluso años atrás. Ya lo tenemos en un celular, pero desde que tenemos la computadora, pues hacer tantos trabajos, yo creo que ya es inimaginable, ¿cierto? Yo creo que ya es difícil, a muchos de acá nos cuesta imaginarnos cómo hacían cuando no tenían un computador. Pero el llamado que hacía él era, ojo, para ver el impacto y por qué. Porque el mismo Robert Solow, por allá en los años 1900, a principios de 1920, comenzó a estudiar el fenómeno de cómo la electricidad cambiaba o cambió los métodos productivos. Incluso la teoría de Solow es que la tecnología generaba un valor diferencial, a diferencia de la teoría clásica, en donde solamente el capital y la tierra lo generaban. Entonces, él encontró que a partir de entre 1900 y 1940, la tasa de eficiencia de las industrias creció y que solamente un 20% podía ser atribuible a la mano de obra, al capital, y que el otro 80 era al tema tecnológico. En este caso hablábamos mucho de la electrificación, pero la electricidad está desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, siglo XIX, desde 1890, pongámosle, o sea, 1900 comienza como la electrificación, pero solamente hasta los años 20, 30, 40 se comienzan a ver los resultados. Entonces, el llamado de Solow es de alguna manera también dos críticas. La primera es que, pues que para yo ver resultados necesito transformar mis procesos. ¿Qué pasó con la electricidad? Llegó la electricidad, yo podía utilizar motores eléctricos, pero no tenía ingenieros electricistas, no tenía la infraestructura preparada para electrificar mis procesos. Nadie me podía reparar una máquina eléctrica. Entonces, mientras sucedió todo eso, que fueron más o menos unos 20, 25 años, pues yo no comencé a ver los resultados de ese cambio tecnológico. Entonces, el primer mensaje de Solow es pues, que se necesita una tasa de apropiación tecnológica para poder comenzar a ver los cambios, ¿cierto? Y el valor. Y segundo, es que se necesitan cambiar los procesos. Dicen de una frase acuñada de Henry Ford que si él le hubiera preguntado a las personas que querían, le hubieran dicho que querían un caballo más rápido, porque solo conocían el caballo. Lo mismo pasó con la electricidad y lo mismo pasaba con los computadores. Y lo mismo puede llegar a pasar con la inteligencia artificial, por poner un ejemplo moderno. Y es que si yo no cambio mis procesos, si yo no realmente transformo lo que hago, pues no van a dejar de ser simples juguetes, ¿cierto? Hoy día
y podrán tener discusiones sobre el tema porque pueden haber otras personas que piensen distinto. Hoy día realmente llegar a ver transformaciones de proceso profundas, los ejemplos escasean gracias a la inteligencia artificial. Hoy día lo que nos permite Meta es tener un juguete interesante para producir imágenes, producir videos, resumirme el PDF. Pero si mi proceso todavía es leer un PDF, pues lo que me agrega la inteligencia artificial puede ser minúsculo. Entonces, no quiero decir que no lo va a hacer, pero quiero tomar las palabras de Solow, y es que para que la innovación genere valor, pues uno va a tomar tiempo. Lo que pasa es que cada vez toma menos tiempo, eso lo estamos viendo. Pero dos, y muy importante, si yo no transformo mis procesos, les va a pasar como aquí a la compañera cuando le llevaron el computador. Aquí está. Bueno, ya les voy a mostrar el videito. Esto que les acabo de contar lo resume muy bien Gartner en algo que se llama el ciclo de sobreexpectación o hype cycle de Gartner. Y es que cuando arranca una novedad, yo comienzo a generar unas expectativas, tengo un pico, ¿cierto? Ahí es donde me imagino que ahí va a tener de todo. Después de ese pico viene el valle de la desilusión o el abismo de la desilusión, y es cuando me doy cuenta de que no, pero tiempo después, ya que lo conozco, voy consolidando esa innovación o esa innovación tecnológica y llego a la meseta de la productividad, donde realmente ya sé lo que hace y ya sé lo que no hace. ¿Qué pasa con este ciclo de sobreexpectación? Cada vez es más rápido. Ya no me demoro 25 años, en la computadora fueron como 10 y seguramente con la inteligencia artificial estamos ya llegando a ese punto. Entonces, el mensaje es ese, el mensaje es que yo con la innovación tengo que tener paciencia, cada vez menos y porque cada vez somos más impacientes, pero adicionalmente tengo que transformar mis procesos. Créanme que sin transformación de procesos, la innovación no genera valor. Si yo quiero que en la organización familia las bondades tecnológicas generen valor, realmente generen valor y no se vuelvan un cliché, tengo que transformar los procesos de mi hogar, tengo que pensar distinto. En las organizaciones sí que es cierto, de nuevo, mientras mi trabajo siga siendo leer PDFs, mi proceso se mida por cuántos PDF leo, pues la inteligencia artificial me los va a resumir, sí, pero cuando vaya a evaluar la productividad y la ganancia, se los digo por experiencia, las ganancias no van a ser significativas y lo que va a pasar es, me voy a desilusionar de la tecnología porque pensé que me iba a cambiar mis KPIs. Pero si cambio mi proceso y me apalanco en la inteligencia artificial o en cualquier otra tecnología o en cualquier otra metodología, pues es una innovación que sí me va a agregar valor. Hay que cambiar procesos, muchachos. Otra cosa que nos pasa muy seguido con este tema de la innovación de organizaciones y lo que yo les mencionaba hace un rato del tema de las ideas, es que estamos viviendo un cliché de innovación en las empresas más que todo y en la sociedad también de muchas ideas, ¿cierto? Y concursos y captura de ideas y todo. Pero los estudiosos de la innovación dicen, venga, el tema de una cultura de innovación no es pagar por las ideas, o incluso sería por lo único que uno pagara. Cuando yo premio, cuando yo evalúo eh, el que más ideas presente o el que presentó esa idea valiosa, hay un mensaje y yo no sé si lo habían visto de esa manera, cuando yo lo leí, me lo planteé y sí me quedó como esa reflexión, pareciera que si me premian por eso, es que normalmente no lo debo hacer o no está dentro de mis labores. Y eso va castigando, ¿cierto? ¿Qué nos dice Edgar Solano? Venga, no, incluso pareciera que no es justo que yo trabajara en un lugar donde
de proponer, ¿cierto? Que solamente hay que esperar a marzo, que es cuando la empresa abre la captura del concurso de innovación para rifar un viaje o cualquier otro. ¿Qué les puedo decir yo? He estado en varios temas de estos concursos y sí, efectivamente es una cultura, no estoy diciendo que mala, pero sí muy desgastante y que al final no es que haga mella en la cultura, porque va sembrando esa semilla de que solamente hay innovación las primeras semanas de marzo, que es cuando capturan ideas y de resto no. Por el contrario, que siento y que veo desde mi experiencia, la mejor manera de lograr ese compromiso, y pasa mucho en las organizaciones, es que yo tenga, y esto está más en los líderes de las empresas y de la sociedad misma, es que yo sea capaz de soportar y darle apoyo a esas ideas que agregan valor y yo mostrar el buen desempeño de esa idea y de cómo la llevé a un feliz término y tener la valentía para abandonar las que no, porque las empresas se llenan de lo que llaman los proyectos zombies, que ni se mueren ni pelechan y drenan recursos. Eso es un proyecto zombie. Entonces, eh, si uno quisiera realmente generar una cultura de innovación, debería pensar en precisamente soportar esas ideas que agregan valor y que se deben capturar en cualquier momento. O sea, todas las personas deberían concientizarse de que esas nuevas ideas agregan y la mejor manera no es un premio, sino mostrar que las ideas que agregan valor son llevadas a feliz término, especialmente por los patrocinadores de alto nivel, pero que también la empresa renuncia a lo que no agrega. Eso, digamos, también está comprobado, pues, de que el compromiso de los patrocinadores genera más cultura que posiblemente una gran base de datos de buenas ideas. Qué pasa también con con las organizaciones? Con este tema de innovación, también se vuelve un poquito de cliché este tema de los pilotos, ¿cierto? Y yo creo que ya en las noticias, en cualquier momento, escuchamos el piloto, ¿cierto? Estamos haciendo un piloto, vamos a hacer un piloto, estamos en un piloto. Pero cuando uno mira, pues realmente lo que están haciendo es probando de a poquito, ¿cierto? Y si nos gusta bien y si no dejamos ahí. Ese no es el alma de un piloto y pues realmente la innovación sí necesita más que un piloto, lo llamamos los escenarios de prueba. El escenario de prueba es precisamente hacer, digamos, una prueba en un ambiente controlado, pero tiene un objetivo y eso es lo que muchas veces como organización no, de nuevo, de todo tipo, no tenemos claro. Y es que ese escenario de prueba me tiene que permitir salir de dudas y luego alimentar una toma de decisiones. Piloto sin decisión no es piloto. Piloto sin hipótesis no es piloto. Piloto sin monitoreo no es piloto. Entonces, cuando desgastamos la palabra piloto en cualquier tipo de ensayo de a mentiritas, eso no es un piloto, eso es sí, una prueba controlada, pero la innovación también requiere un poquito de diseño de qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero prototipar y cuál es el resultado que espero o no espero para tomar una decisión. Entonces, hay que generar una cultura de innovación en el tema de escenarios de prueba. No solo son los pilotos, están las pruebas de concepto, está el referenciamiento. Hay muchas maneras de probar algo en ambiente controlado, no solo la prueba piloto. Pero más allá de eso, yo debo tener claro por qué estoy haciendo el piloto, qué estoy esperando y qué decisión voy a tomar luego del piloto, porque si no, es tiempo y plata perdida. Muy asociado
con el tema y ya esto, digamos, es un tema hasta un poquito operativo de cómo hacer gestión de la innovación en las organizaciones, pero tiene mucho que ver con el ser humano y esto se llama el gráfico de Oki y muestra como el balance entre lo que pasa en la cabeza del ser humano en temas de expectativa y en temas de novedad. Cuando, por ejemplo, la novedad es baja, pero la expectativa es alta, pues eso es una adopción natural. O sea, el ser humano no la va a rechazar porque no hay gran novedad y la esperaba, me gustaba, la necesitaba, ¿cierto? O sabía que la necesitaba. Hay otros dos escenarios en donde la adopción es sencilla, es cuando hay baja novedad y baja expectativa, no pasa nada. Eh, Hay alta novedad, pero la expectativa que yo también tenía era alta. Pero ¿dónde está el gran reto de gestionar la innovación en las organizaciones? Cuando el nivel de novedad es alta y el nivel de expectativa es bajo. Es decir, yo no estaba esperando eso, no me queda tan claro el valor que va a agregar y es muy diferencial. Entonces, cuando hay una adopción compleja, es necesario, digamos, un proceso de gestión porque somos personas, ¿cierto? Y no estamos hablando de talleres y POSIT y cuéntame cómo te sientes. Esto tiene su ciencia, pero lo más importante es que cuando tenemos una adopción compleja, eh, tenemos que evaluar la adaptación de la organización, o sea, cómo adaptar a mi empresa, a mi casa, a mi sociedad ante ese cambio y lo hago haciendo un análisis de balanceo, ¿cierto? ¿Qué gano y qué pierdo? Cuando yo me adapto, de alguna manera estoy haciendo es eso. ¿Cómo, cómo balanceo entre lo que pienso o espero ganar y lo que tengo que entregar o dar? No lo llamemos perder, ¿cierto? Y no es sencillo. La apropiación, o sea, ¿cómo voy a hacer esto que haga parte de mí? Eso es conocimiento que tiene que entrar a mi organización. Y muy importante, y que a veces se nos olvida, la adopción no se va a dar a menos de que yo haga una validación, porque como mi expectativa era baja, o sea, yo no estaba esperando, siempre va a estar eso no sirve, eso para qué, eso no nos va a servir. Entonces, dentro del proceso de la gestión de la innovación en adopción compleja, pues necesito validar el valor, ¿cierto? Necesito eh, refrendar que el esfuerzo que hice, que todo el cambio que tuve, eh, realmente agregó valor. Entonces, importantísimo cuando esos cambios son tan disruptivos, que haya una validación del valor agregado. Y aquí ya para culminar esta parte, mencioné algo que no se nos puede olvidar cuando hay innovación, y es que es cambio con valor. O sea, siempre que hay innovación, yo voy a tener un cambio y hay que gestionar los cambios, ¿cierto? Hay que hacer manejo del cambio, porque un cambio mal gestionado me puede generar una catástrofe. Uno de los grandes referentes en tema de gestión de activos fue el del accidente del Deepwater Horizon en el mar, del norte, en donde por un cambio no muy bien gestionado, se generó la peor catástrofe del sector petrolero en la historia. O el que ven a mano derecha, que fue por allá en 1967 en Suecia, cuando a partir de un día, o sea, de un día para otro, cambiaron el sentido de la conducción. Suecia tenía la conducción a mano izquierda, como lo tiene Inglaterra, por ejemplo, y por un cambio político, a partir de un día, a una hora específica, se tomó la decisión de que se migraba al modelo de la mano derecha. Y eso fue un caos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que un cambio mal gestionado puede ser catastrófico. Entonces, toda la buena intención que yo tenga en torno a una innovación, a un, sí, a un valor agregado,
pues se me puede venir al lastre si no hago una adecuada gestión o manejo del cambio. Para eso hay teorías, metodologías, todo lo que ustedes se imaginen, pero lo más importante es no perder de vista que cuando hago un cambio y me voy a ir al ejemplo de la casa, cuando a la señora que nos colabora con el aseo, yo le voy a cambiar el lavaplatos y le voy a poner uno con una tecnología que ella ya no tiene que, sino que mover la mano, pues si no gestiono ese cambio, se me va la señora, que eso para muchas casas es peor que si se fuera la misma dueña, o me hace un daño. Entonces, con ese ejemplo tan pequeño, llegando al ejemplo del Deepwater Horizon, eh, pues el cambio hay que gestionarlo, porque somos seres humanos, porque es inevitable el cambio y eso tiene impactos, entonces, pues, ¿cómo los gestionamos? Y el último mensaje que les quiero compartir acá es que nos movemos mucho como en una dicotomía como la ambivalencia entre números. Tenía un jefe que me decía datos y hechos, ¿cierto? Es válido. Eh, pero a veces con estos temas de la innovación nos vamos como para el otro lado y es que todo termina siendo soft, todo termina siendo un planteamiento sin algunas bases. Y con esto quiero decir que es un sano balance entre esos mundos. Para los ingenieros es un poquito costoso entender que incluso con los números muy claros no, no nos compren una idea innovadora, que estamos seguros que va a generar valor y que los números lo muestran, ¿cierto? Pero como decía Gabriel García Márquez, pues el mundo se divide entre los que saben contar historias y los que no saben. Y yo creo que sobran los ejemplos en donde un discurso bien contado, una historia bien contada, puede tener más impacto que incluso unos datos. Y de nuevo, no quiero decir acá que los datos no, pero los datos también son manipulables, ¿cierto? Aquí que hemos caído también en el mensaje de que es que las historias, de que me cuentan una historia y eso tiene todo el sesgo y toda la subjetividad del mundo, y nos queremos ir al lado de los datos porque los vemos objetivos. Pero muchachos, los datos también son manipulables, los datos también dependen de las fuentes, y con eso les quería mostrar esta gráfica que normalmente la vemos mucho cuando se habla de innovación, porque es como un mensaje de alerta que siempre se manda cuando no hay plata para la innovación en los países, y es que relacionan la inversión que hacen los países, el porcentaje con respecto al PIB, que hacen en I más D más I y la renta per cápita. Y se encuentra una tendencia, esa gráfica, esta línea punteada que están viendo ahí, tiene una correlación con los datos que no supera el R cuadrado de 0.67. ¿Correlación existe? Sí, pero es baja, pues, o no es tan alta. Pero es el discurso que planteamos diciendo necesitamos más capital que se invierta en la innovación, porque mire que los que más invierten, pues más renta per cápita tienen. Pero miren esta otra, y a los que les gustan estos temas, les recomiendo la página de este señor Tyler Vegan, se pronuncia Vegan, Tyler Vegan, se llaman relaciones Sporus o Sporus Relationship. Y él encuentra relaciones raras entre datos y miren la que encontró, la alta correlación, 0.98 creo que hay, entre la inversión de ciencia, tecnología en temas el gasto de Estados Unidos en temas de ciencia, espacio y tecnología con la tasa de suicidios.
Entonces, pues, si nos fuéramos a los datos, y entiéndanme en la comparación que estoy haciendo exagerada, pero los gráficos y los datos y esa parte dura que nos encanta más a los que somos de ciencias exactas, pues no son suficientes, porque si a eso fuéramos, diríamos que o que tendríamos que aumentar la tasa de suicidios para que invirtamos más, o que si seguimos invirtiendo como lo seguimos haciendo, la tasa de suicidios aumenta. Y yo creo que ese no, pues no es el mensaje. Con esto no quiero decir nuevamente que todos sean historias, pero también por la experiencia les puedo decir que, que no es solo la información, los datos, porque proyectos y propuestas de innovación muy valiosas se pueden caer por un mal discurso. Entonces, ahí también es un reto para las personas que son más de ese corte, duro, comenzar a complementar. Por último, y con lo que quiero cerrar esta charla, eh, después de recorrer como desde la parte más molecular, que es el ser humano, porque es la esencia de la innovación, es ese elemento molecular, como lo dice Juan Carlos Echeverry, el expresidente de Ecopetrol, el elemento molecular de una organización es la persona, somos nosotros, cualquier organización, llegando a la perspectiva organizacional de la innovación, es plantearlo de una visión sistémica, ¿cierto? Una visión en la que entendamos que para yo lograr una innovación no lo puedo hacer solo, ¿cierto? Me tengo que conectar en red al interior de mi organización, con el ecosistema, y tengo que perseguir un valor. Y eso es un sistema, miren, desde la teoría de sistema de, de los años 50, 60, con Bertrand Lanfy, que planteaba la teoría de sistemas. Alguien podría decir, ¿por qué una teoría de sistemas? Y yo le contestaría, ¿por qué no? Miren, la teoría de sistemas me permite entender cómo funcionan los sistemas complejos. El ser humano es un sistema complejo, por tanto, todo lo que nosotros organicemos lo va a hacer la familia, las empresas, la sociedad en sí misma. Somos organizaciones sumamente complejas y la teoría de sistemas me permite entender, modelar y poder de alguna manera mover ese sistema hacia donde yo desee. Entonces, esta visión sistémica lo que invita es a precisamente entender la innovación como una construcción conjunta, no lo puedo hacer solo, y adicionalmente con unos parámetros y unos paradigmas novedosos, ¿cierto? La visión determinística y vertical que nos enseñaron pues desde el colegio, pasando por la universidad y terminando en donde estemos ahorita trabajando o haciendo parte, son teorías muy analíticas, verticales y de desmenuzar el problema. La visión sistémica lo que nos propone es abrirnos y abrir el problema, entenderlo desde diferentes aristas, entender que no puedo solo, que necesito el conocimiento de los demás. Ahí es donde aparece el famoso concepto de innovación abierta y muchos otros, y muestra con creces, ejemplo Japón, cómo realmente para salir adelante se necesita de más de uno. Muchísimas gracias para los que aún siguen conectados escuchando esta historia. Espero que les haya hecho sentido y de nuevo, con que alguno de todos estos mensajes les haya motivado a ustedes a hacer, ver, pensar algo distinto, siento que las 2 horas que invertimos acá tuvieron valor. A todos, muchísimas gracias. Dejo este espacio para si tienen alguna pregunta, comentario, queja o reclamo. Diego, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y toda tu experiencia con este tema.
De verdad, pues agradecerte tu tiempo en este espacio de diálogos con egresados y bueno, invitarte a participar en todas las convocatorias que haga el programa. No siendo más, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, la puede hacer a través del chat o levantando la manita. Listo, no, Hola, compañeros y compañeras. Nada, muchísimas gracias por estar ahí. Espero que les haya hecho sentido, que haya movido alguna fibra por allá. Y bueno, no, invitadísimos a que esto haga parte pues de la vida, no solamente laboral, sino personal, porque sí estamos llamados a innovar. El ser humano no es proclive a innovar, eso también es cierto, pero lo podemos hacer. Entonces, nada, muchísimas gracias al, al Departamento de Egresados y a ustedes. Muchísimas gracias, Diego, que estés súper bien. A todos una excelente noche